datos, la data, el data science, las estrategias de datos. Estos son todos términos que solamente se solían oír hace 10 años en los fondos de los edificios de las grandes empresas, desde dentro de sus departamentos de IT. Hoy son frases que se oyen habitualmente en los consejos de las compañías. Es parte del reporte que hace una empresa. Bienvenidos a Forbes Talks. Hoy vamos a estar hablando de los retos y oportunidades en la gestión del dato. Y para mí es un honor poderos presentar a nuestros contertulios aquí presentes. Contamos hoy con Natalia Mayoral, de Naturgy, con Francisco Escalona, de Orange, con Tom Uhart, CEO de Bluetab, con Ana Gobernado, de IBM Consulting, y con Ricardo Oliver, de BBVA. Bienvenidos a los 5, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar por ti, Natalia. Muy buenos días. Muy buenos días. Natalia es Chief Data Officer de Naturgy, donde lleva casi 7 años, antes de los cuales ha sido jefe de proyectos en empresas como Indra, como Soluciona, y es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Natalia, cuéntanos, ¿qué es una estrategia de datos y qué es una estrategia de datos en el ámbito de la energía? Vale, pues si entendemos una estrategia en general como el plan que nos permite alcanzar los objetivos definidos, si lo ampliamos a estrategia de datos, podemos entender que una estrategia de datos es aquella que ayuda a las compañías a maximizar el uso de los datos, consiguiendo así sus objetivos de negocio. ¿Qué es entonces una estrategia de datos o cómo concibo yo una estrategia de datos? Pues como un marco de trabajo que tiene que tener en cuenta diferentes ejes. Tiene que tener en cuenta un eje funcional en el que se definan los roles y las funciones en el ejercicio de trabajar con los datos. Tiene que tener en cuenta un eje tecnológico súper importante, qué plataformas tecnológicas van a ser las que nos ayuden a gestionar y a procesar toda esa cantidad de datos, qué herramientas para gobernar esa información, herramientas analíticas. Y luego está el eje operacional, qué foros, qué modelos de relación dentro de una organización son necesarios para que los diferentes departamentos y áreas se entiendan y trabajen en torno al dato. Y luego, por último, y no menos importante, el eje cultural y formativo. El trabajar con datos, el orientar a las organizaciones a trabajar en torno al dato, en lugar de en torno al proceso, que venía siendo lo tradicional, pues requiere una gestión del cambio y un cambio cultural que, como todos sabemos, al final es lo más complejo dentro de una organización. Organizaciones como Naturgy, que son, que tienen mucha historia, que tienen un número muy alto de empleados, pues requieren un esfuerzo especial en este eje, ¿no? En el del cambio cultural y formativo. Compañías como Naturgy en el sector energético pues gestionan cantidades ingentes de datos. El despliegue de los contadores telegestionados pues ha supuesto que recibamos miles de millones de registros horarios del consumo de nuestros clientes. Y toda esa información primero había que almacenarla, que ya era un reto en sí mismo, pero es que ahora tenemos que procesar esa información y maximizar su uso, sacar valor. El contacto con los clientes de la comercializadora, a los diferentes canales de atención y comunicación que teníamos con los clientes, pues cada vez está más en auge todos los canales digitales, y estos son constantes puntos de comunicación con nuestros clientes que enriquecen esa relación. Toda esa información queremos analizarla y queremos aportar valor a la sociedad y a nuestros clientes. Así que en un momento en el que los datos toman tanto sentido en la operación y en la función de los negocios, es fundamental tener una clara estrategia del dato. Muchísimas gracias, Natalia. En segundo lugar, me gustaría presentar a Tom Uhart, CEO de Bluetab. Aparte de una carrera de más de 10 años en grandes empresas, incluyendo nombres como Amena, el antiguo que ahora es parte de Orange, ¿no? FON en el Reino Unido, o trabajar en fondos de inversión como Vesta Capital, ha dedicado los últimos 16 años a ser cofundador de Bluetab.
Tom, cuéntanos qué es BlueTab y cómo ayudáis a clientes en estas estrategias de datos. Vale, muchas gracias por la introducción. Sí, o sea, BlueTab, creamos BlueTab en el final del 2005. Fundamentalmente somos un grupo, nos conocimos en el lanzamiento de Airtel aquí en Madrid, los fundadores de BlueTab. Somos un grupo de personas que nos gusta la tecnología y lo que queríamos era crear una cultura, una empresa con una cultura fuertemente tecnológica para ayudar a nuestros clientes a abordar y a resolver problemas de tecnología. Y hemos tenido la suerte, nuestro primer cliente fue Airtel, o sea, por ahí de este entorno veníamos, que es ahora Vodafone, y hemos tenido la suerte de poder trabajar con organizaciones grandes como Vodafone, como las organizaciones que están aquí presentes, y poco a poco nos hemos ido especializando en el mundo del data. Siempre teníamos una vocación de especialización. Pensamos que para dar excelencia hay que tener especialización. Y entonces nos hemos especializado en el mundo del data, y que es un mundo con muchísima oportunidad, obviamente. O sea, el tema es, todas las organizaciones, bueno, igual hay alguna excepción, pero todas las que conozco yo, y me incluyo a BlueTab, a IBM probablemente, a Forbes, desde luego a Naturgy, BBV, Orange, están en un proceso de mejora continua. Necesitan mejorar. Yo qué sé, ser más rentables, tener más clientes, ser más sostenible, sea lo que sea, la métrica que están intentando mejorar, pues están en estos procesos de transformación. Y disponen de herramientas para transformarse, y entre los cuales el data es una de las principales. Entonces, pues nada, hemos tenido esta suerte de acompañarles en estos viajes de transformación, y esto seguimos haciéndolo. A día de hoy somos 1000 personas en BlueTab, y nada, y nos hemos incorporado al grupo IBM hace poco. Muy bien, pues Tom, muchísimas gracias. Siguiente va a ser Ricardo Oliver. Es Global Head of Data Engineering en el BBVA. Con más de 23 años de experiencia en el banco, ha sido también Head of Data Governance y antes de esto fue director de sistemas del grupo. Es licenciado en Ciencias Químicas y tiene un PDG en el IES. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué hay, además de unos y ceros y símbolos de dólar y euro, en un banco que tenga que ver con data? Pues vamos a ver, la verdad es que en todas las compañías diría, pero en los bancos también tenemos muchísimos datos de los clientes, ¿no? Pero muchísimos, pero no solamente de lo que hacen en el banco, sino también de lo que ocurre fuera del banco, ¿no? La verdad es que cuando enfocas una estrategia de cómo quieres sacar partido a los datos, en una compañía como BBVA, que somos una compañía multinacional, que estamos en muchos países, que tenemos no exactamente los mismos modelos de negocio en todos sitios y demás, pues la verdad es que lo primero que tienes que pensar es qué quieres hacer con los datos, ¿no? Entonces, nosotros en su día, cuando lanzamos la estrategia, si queréis, de data, lo que pensamos es que, o tratamos de declinar cómo concretar digamos, la estrategia, ¿no? Y qué queríamos hacer con los datos. Nos salía, por un lado, algo que comentaba Natalia. Para nosotros es clave el que la estrategia de negocio, la estrategia de las áreas y la visión estratégica del banco esté muy alineada con la visión tecnológica. Eso es clave, porque si no creemos que no seremos capaces a futuro de que lo que hagamos sea sostenible, ¿no? Entonces, para concretarlo esto, ¿qué decíamos? O sea, decíamos, oye, nosotros ¿qué queremos hacer con los datos? Lo que queremos es, por un lado, facilitar las decisiones de negocio, o sea, queremos que las decisiones de negocio se tomen basándonos en datos lo más granulares posibles, y dos, contar con algoritmos cada vez más en tiempo real, si me permitís, hoy todavía probablemente poco tiempo real, pero contar con algoritmos que nos permitan diseñar productos y servicios de forma que sirvamos mejor a nuestros clientes. Con esta visión, para nosotros es clave, decía, el alinear la estrategia de negocio con la estrategia del banco, ¿no? La estrategia de negocio con la estrategia tecnológica. Y, de alguna manera, los grandes proyectos de transformación de datos que tenemos en BBVA, que los llamamos, muchos de ellos, Data Big Bets, bueno, alguno igual BlueTab, no sé si conoce esta terminología, pero
lo que tratamos es que las prioridades estratégicas del grupo, que van desde asesorar a nuestros clientes mejor, crecer en el número de clientes, acompañarles en la sostenibilidad, optimizar procesos y caminar hacia la excelencia operativa, todo eso, pues la verdad es que es lo que metemos un poquito en la coctelera, pues para digamos, lanzar la estrategia y para que de verdad los datos de los clientes, que como decía antes, para nosotros son claves, bueno, pues podamos empezar a sacarle partido mucho más fuertemente, ¿no? Esos datos son claves para vosotros y para todos nosotros también, ¿no? Fenómeno, muchísimas gracias. Siguiente, Ana Gobernado, socia responsable de Data y Transformación de IBM Consulting, más de 20 años de carrera en el grupo IBM. Es una firme creyente en el éxito basado en el cruce del talento y la tecnología y una gran promotora de la transformación digital de las empresas. Es licenciada en ADE por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un MBA en Henley Business School en el Reino Unido, que me ha encantado ver. Ana, cuéntanos cómo IBM Consulting apoya a las empresas en su transformación digital y qué tiene que ver los datos con la transformación digital de una empresa. Pues pregunta muy amplia, voy a ir concretando lo primero y además voy a construir sobre lo que habéis dicho, porque yo creo que aquí, ¿no?, más o menos estamos absolutamente todos en la misma página. Entonces, desde IBM tenemos una cultura muy centrada en nuestros clientes. Nosotros vivimos por y para nuestros clientes. Nuestra cultura es totalmente client-centric. Entonces, todo lo que hacemos, todas las líneas de negocio y todas las áreas que trabajamos están centradas en eso. En concreto, además, ahora estamos trabajando mucho con tecnologías que ayudan a facilitar y agilizar esa transformación, ¿no? Con mucha tecnología cloud, con mucha tecnología de inteligencia artificial. Y luego, cuando la aterrizamos en el mundo de datos, dices, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo que vosotros, ¿no?, Ricardo, Natalia, estabais diciendo, ¿no? Nosotros empezamos siempre por el negocio, buscamos cuál es la problemática de negocio, porque todo lo que hacemos, lo hacemos, ¿no?, con foco al cliente final y hay que resolver una problemática, si no, no, y con eso definimos lo que es la misión y la visión, y una vez tenemos esa estrategia definida, que la co-creamos con nuestros clientes, empezamos a aterrizarla. Entonces empezamos con un funnel de aterrizaje y a partir de ahí pues vemos qué tecnologías son mejores o peores para esa problemática concreta, porque yo creo que no hay... Las tecnologías no son ni buenas ni malas, o sea, lo que hay que encontrar es el momento, el caso de uso y asegurar que se pueden responder. Luego otra área que trabajamos mucho es adopción, ¿no? Trabajamos mucho en asegurar pues, que todo lo que se hace y todas estas innovaciones y todas estas cosas nuevas, pues la compañía en cuestión o el cliente con el que estamos trabajando es capaz de adoptarlo. Porque puedes tener grandes ideas y cosas que funcionan en un entorno, pero luego en otro no tienen ningún sentido. Entonces lo importante, ¿no?, y para nosotros la mayor satisfacción es cuando un cliente lo hace suyo el problema y sobre todo hace suya la solución y hace suya el mecanismo de resolverlo. Entonces hemos hablado de tecnología, hemos hablado de estrategia, hemos hablado de adopción y de organización. Lo cuarto que trabajamos muchísimo, porque el que vivimos para eso, es el talento. O sea, nosotros somos una empresa y un grupo empresarial, ahora con BlueTap, ¿no?, como expertos en el mundo de data, que tenemos pues, muchísima presencia en el mercado español, con más de 1000 consultores solo en el área de data, parte de BlueTap y parte también que ya estábamos en IBM, y luego a partir de ahí contamos con una red internacional, con métodos, con activos, con experiencias de muchos más clientes, que lo que hacemos es traer todo eso, fomentar el talento, atraer talento y retenerlo a base de exponerle, ¿no?, a muchos casos de uso y gente con mucha curiosidad que se puede explayar tremendamente con nosotros y resolviendo el problema de nuestros clientes. Y luego lo último que hacemos en el área de data, que es muy importante, es activarlo. Porque una vez que tienes el dato, ¿no?, el dato está caliente, está listo, pues hay que activarlo y ponerlo en juego. Entonces nosotros trabajamos con las empresas, pues eso, no solo en preparar ese dato, en identificarlo y en tenerlo perfectamente tal, sino en activarlo y llevarlo a casos de uso reales de negocio. Muchísimas gracias, Ana. Si alguien se cree todo esto del dato y ha nacido y ha crecido alrededor del dato, es Francisco Escalona.
Head of Artificial Intelligence and Data Science en Orange, donde lleva más de 16 años y otros 5 en Orange Francia, creo. Se define a sí mismo como un data freak, y hasta lo dice su camiseta hoy en la parte de atrás. Título que le avala es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y también tiene una ingeniería en Central Superior. Su Global Growth Strategy Program en Wharton o su Advanced Management Program en el ESADE. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos, en el mundo telco, en el mundo de Orange, ¿qué es esto de los datos? Pues yo estoy tan convencido que lo podría resumir en una frase que es data o plomo, como pone en mi camiseta. Lo que quiero decir es, estoy convencido de que en el futuro estas grandes empresas o somos data driven o quebraremos, porque siempre habrá una que sea data driven y que nos pase por la derecha. Entonces, para mí, el ser una empresa data driven en los años que vienen no es una opción, es una obligación. Para ello, pues tenemos que tener este proceso transformacional que contaba Tom, y tenemos que crear pues, nuestra estrategia, como bien ha dicho Natalia y Ricardo, con esos pilares. Sobre esto yo añadiría una cosa que me da la experiencia que hemos tenido en Orange España, que es este proceso transformacional. Es muy interesante que tenga un ROI positivo desde el principio, porque si no, los datos pueden ser vistos como un área de coste, y con los áreas de coste ya sabemos siempre lo que pasa, que se les pide recortes, siempre. Entonces, te tienen que ver como un área de negocio. Para nosotros fue fundamental desde el principio enfocarlo o enfocarnos como un área de negocio, tener proyectos que obviamente son de coste, ¿no? Que son los más orientados al reporting o a los enablers tecnológicos, que poco puedes justificar o de una manera sencilla, aunque siempre se puede justificar, ¿no? En el reporting, pues que su valor es el valor del dato más el valor de uso más la relevancia estratégica del dato que estás tratando, pero sí que es cierto que es más difícil que cuando realmente tienes unos casos de uso que accionas, como bien decía Ana, y que te dan un retorno importante, ¿no? Entonces, ya que estamos en la revista Forbes, pues nuestro objetivo fue desde el principio generar el 5% del EBITDA de la empresa, que seamos capaces de decir este 5% se ha generado gracias a los datos. Y que la inversión que se hace en los datos, pues la multipliques por 5, que tengas un ROI de por 5, ¿no? Para nosotros esos pilares de hacer que un proyecto transformacional de datos se autofinancie y que puedas demostrar fácilmente que estás generando ingresos y EBITDA a tu empresa, para nosotros es fundamental para que el proyecto vaya adelante y poder transformar la compañía y poder gastar dinero en la cultura, en los enablers o en los reportes que son absolutamente necesarios. Entonces nosotros sí que hacemos mucho foco en la accionabilidad del dato con casos de uso que sean los que pagan la fiesta. Muchísimas gracias, Francisco, especialmente por pisarme la siguiente pregunta. Es justamente el tema de hoy, ¿no? Oye, esto de montar estas infraestructuras para poder gestionar datos, estos equipos humanos que hay detrás de gestionar los datos, ¿cómo se rentabiliza? ¿Cómo se justifica esa inversión? Para empresas como las vuestras ya se ha pasado esa barrera, pero evidentemente hay un antes y un después a la implementación de una estrategia de datos, y el antes suele ser muy difícil confiar en el resultado que va a venir después y poder hacer esa inversión. ¿Cómo se aborda esto? Y esto es una pregunta para la mesa. ¿Quién se anime a...? Yo, por continuar un poco en el discurso, diría dos cosas. El proyecto de datos tiene que ser un proyecto con una estrategia conjunta, como ha definido Natalia, en la cual hay unos assets muy importantes, como puede ser la cultura, como puede ser los enablers, como puede ser el reporting, como puede ser datos para la toma de estrategia de decisiones, que siendo muy importante es muy difícil cuantificar el retorno. Entonces, para que se pague la fiesta y estar más tranquilos, sí que veo interesante tener unos casos de uso accionables y medibles fácilmente, normalmente sobre procesos clave en la empresa, porque aquí lo importante es que para que esto se pague tienes que coger uno de los procesos más gordos de tu empresa y decir, te lo voy a optimizar.
Y ya con eso ya hablamos. Imaginemos una empresa, por ejemplo, que tiene una empresa grande, como puede ser Naturgy, BBVA, IBM, que se gaste en publicidad, pues digamos una cifra al azar, 50 millones de euros. Pues oye, para un proceso de datos, optimizar algo entre un 10 y un 15% es algo viable. Si tú coges esos 50 millones de euros y los optimizas y dices, es que te vas a ahorrar 7 millones conmigo, cuidadín, que ya tienes 7 millones para invertir en enablers, en cambio de la cultura o en mejorar tu reporting, ¿no? Entonces, para mí, eso es un pilar fundamental, el intentar que no te vean como un centro de coste, sino que te vean como un área que genera EBITDA a la empresa y, apoyado en eso, poder desarrollar todo tu programa y toda tu estrategia. Natalia, en el mundo de la energía hay casos muy claros, ¿no? De cómo se hace Sí, esto. no, y yo un poco en línea con lo que decía Francisco, o sea, no hay una métrica directa, de hecho ese es uno de los grandes retos que tiene el desplegar una estrategia de datos en una compañía. No hay una métrica directa que te permita calcular el retorno de las iniciativas de datos. Hay un discurso del valor del dato que yo creo que todo el mundo ha comprado, todo el mundo tiene claro, interiorizado y estamos convencidos de que el dato retorna valor y aporta valor, pero a la hora de demostrarlo, o a la hora de demostrarlo con hechos, es donde bueno, empiezan los frenos y las barreras. Es fundamental poder tener casos de uso de negocio reales, que además en nuestro caso, en el caso de Naturgy, son casos de uso que se presentan a aprobación en comité como cualquier otra iniciativa de negocio y tienen que cumplir con los mismos requisitos de rentabilidad y de retorno. Nosotros tenemos ejemplos concretos de negocio, por ejemplo en renovables. Hay un caso muy curioso que es en los parques de aerogeneradores, para el avistamiento, cuando vienen aves migratorias, pues hay un vigía que está mirando y ve, oye, pues vienen aves, y entonces tienen que parar los aerogeneradores. Bueno, pues esto además, desde que lo avista hasta que manda la señal al centro control y para los aerogeneradores, pues bueno, tiene un desgalaje de tiempo pues que era muy optimizable. Acabamos de desplegar en fase piloto un sistema que mediante reconocimiento de imágenes manda las señales con un tiempo muchísimo más ágil y somos capaces de parar esos aerogeneradores y prescindir de la persona que estaba ahí en una torre de vigía controlando. Casos de esos hay muchos. Todo esto hay que justificarlo económicamente, o sea, tú tienes que optimizar un proceso. Entonces, hay mucho que hacer en una estrategia de datos, muchas cosas que no tienen un retorno en el corto espacio de tiempo, entonces tienes que acompañar tu estrategia con esos pequeños casos de uso que sí que te van dando el retorno rápido, para que esto tenga una justificación y la inversión continúe. Si no se ve el retorno, como cualquier otra iniciativa, se abandona. Porque... En el BBVA tenéis que justificar más de 1000 empleados dedicados a esto del data. Esto a mí me parece tremendo. ¿Se justifica? A ver, la verdad es que es un tema complejo. Yo lo dividiría en partes, porque yo creo que hay una serie de inversiones que son muy de largo plazo, son muy de líneas habilitadoras o enablers, que de alguna manera tienen un recorrido de mucho mayor plazo. Pensemos, por ejemplo, en temas como el desarrollo o la integración de una plataforma tecnológica. Esto, de alguna manera, hay un punto casi del data o plomo, ¿no? Es que o inviertes o luego cuando sea necesario no vas a ser capaz de responder a las necesidades del mercado, ¿no? Pero eso hay que combinarlo, o sea, hay que ser capaz de combinar esa estrategia más de largo plazo, que tiene que no solamente es la parte tecnológica, temas como el gobierno de los datos también, oye, hasta qué punto y con qué profundidad gobernar o no gobernar, o cuánta gente formas para ser científico de datos. Esto son, si queréis, estrategias de largo plazo, porque hay que combinarlas con proyectos que de verdad tengan retorno. Nosotros tenemos un framework en el que por un lado tenemos, si queréis, los enablers, que serían la plataforma, los datos y la gente, ¿vale? Y luego tenemos proyectos de ejecución de casos de uso.
Y esos casos de uso podemos tener de todo tipo, desde temas más... Nosotros nos gusta hablar de dos games en el mundo de los datos. Lo que llamamos el Game 1, que es un mundo más de uso tradicional de los datos. En nuestro caso, por ejemplo, oye, tenemos muchos casos de uso. Somos una entidades reguladas, tenemos que reportar al Banco Central Europeo, tenemos que reportar al Banco de España. Tenemos mucho trabajo que hacer en el mundo de los datos para este Game 1, ¿vale? Pero además también tenemos el Game 2, donde queremos utilizar de forma masiva las capacidades de analítica avanzada, la inteligencia artificial y demás. Y en todos esos casos de uso más de Game 2, que muchos de ellos están relacionados con el negocio, ahí lo que tenemos es, o sea, nosotros nos hemos impuesto medir el valor de negocio, el business value de cada iniciativa, establecer objetivos y medirlo. Os puedo poner ejemplos. Utilizamos, por ejemplo, técnicas para personalizar el precio. Sabemos, aplicamos a un colectivo de gente, digamos, los algoritmos para personalizar precio y otros no. Sabemos medir perfectamente con test A/B qué estrategia, o sea, qué mejor estrategia nos da, ¿no? Esto lo utilizamos pues, para optimizar precios, para captar clientes, para poner comisiones, para optimizar procesos también de negocio, automatizar. Tenemos muchísimas líneas de trabajo y es verdad que es clave combinar de alguna manera esas estrategias más de largo plazo, donde es más complicado, si queréis, el justificar una gran inversión, con esas otras más de corto plazo, que efectivamente, como decías, yo creo que muchas de ellas se pagan por sí solas. O sea, nosotros, ahora mismo hay áreas del banco donde de alguna manera la utilización de los datos es clave, absolutamente clave. O sea, para diseñar productos o para tomar decisiones de pricing o para decidir cuál es el nivel de riesgo o a qué tipo de clientes queremos dar préstamos o queremos darles activos o no, ¿no? Entonces, totalmente clave y además incrementalmente clave, diría. Tom, cuando os enfrentáis vosotros, perdona Ana, ibas a decir. No, iba a decir que al hilo de lo que estabas diciendo me estaba viniendo a la cabeza un ejemplo que trabajamos con un cliente nuestro justo para eso, para ayudarle a monetizar y a rentabilizar los datos en el corto plazo. Entonces, este cliente en concreto llevaba más de un año trabajando en identificar y definir la taxonomía de los datos. O sea, había hecho un proyectazo de definir más de 25.000 indicadores, fuentes de datos y tal, que claro, estaban mareados. Entonces llegó un punto que no sabían qué hacer con eso, ¿no? Entonces nos sentamos con ellos, pues eso, para definir y para explicarles que esto había que rentabilizarlo y sacarle un valor en el corto plazo, porque si no iba a pasar, ¿no? Lo que tú decías, que si iba a un centro de coste y por tanto ya estás jugando a otra liga que no es la que queremos jugar ahora mismo. Entonces con ellos hicimos algo tan sencillo como decir, bueno, pues vamos a elegir un subproceso. Entonces, en este caso concreto elegimos un subproceso que era de atención al cliente en una serie de oficinas y a partir de ahí lo único que hicimos es para todos los agentes que estaban trabajando con ese cliente final disponibilizar en una web que nada, o sea, no era dinero lo que gastamos en hacer esa web y simplemente comunicar eso, ¿para qué? Para que esos agentes pues pudieran empezar a ejercitarlo y a ponerlo en acción. Pues algo tan sencillo como esto yo creo que resume un poco el cómo somos capaces de pasar de tener esa estrategia y esa visión y ese Game 1 también a definir esos casos de uso y ese Game 2 que es lo que nos permite pues activar el dato y conseguir, como llamamos nosotros, ¿no? Quick wins o ganancias rápidas para seguir en el juego y poder seguir haciendo más cosas y más cosas y más cosas. Los dos un poco lleváis este tipo de proyectos. ¿Cuáles son los problemas más habituales a los que se enfrentan los clientes a los que os acercáis? ¿Cuáles son los retos más habituales hacia poder implementar una estrategia de datos? Una, evidentemente, es poderla financiar. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Nosotros es un poco repitiendo un poco los mensajes, pero nosotros hablamos mucho del iceberg, y que realmente todos estos proyectos que te dan retorno sobre la inversión y que la parte como sexy, digamos, de los datos, que es la inteligencia artificial, esto es la punta del iceberg, pero por debajo del agua tienes, para poder
ejecutar proyectos de mejora, por ejemplo, de mejorar de pricing optimizations, etc. Para esto tienes que tener los datos disponibles, y si los quieres tener disponibles en tiempo real, pues es muy difícil, y los tienes que tener lo que llamamos bien gobernados, o sea, tienes que conseguir que tengan calidad. O sea, porque almacenar 10 petabytes es fácil, pero para que te valga de algo es muy difícil. Entonces, la parte que está por debajo del agua, pues es súper importante y es difícil de justificar. Es verdad, es un coste, o sea, quiero decir, pero es necesario, es el enabler que te permite tener la parte que está por arriba. Entonces, pues yo creo que, o sea, hoy en día, pues, o sea, se entiende que tienes que tener la parte por debajo del agua, hay que tener una infraestructura del dato. Hoy en día, en el cloud, o sea, quiero decir, esto prácticamente todas las organizaciones lo tienen ahí. Si realmente, para ser un poco moderno, para que el dato no te valga solo para mirar en el retrovisor, tienes que también tener datos en tiempo real, y luego tienes que tener algún sistema de gobierno del dato. Tienes que asegurar que tus datos sean de buena calidad, que las métricas que estén bien entendidos en la organización, o sea, tienes que tener un diccionario de términos de tu organización. Entonces, bueno, y con esto es lo que te permite realmente trabajar, o sea, quiero decir, utilizarlos, activarlos. Entonces, para esta parte, sí que hay que pensar en el coste, hay que buscar soluciones eficientes, porque los clientes lo buscan. Entonces, bueno, o sea, pero bueno, lo bueno es que la tecnología lo facilita. En realidad, las migraciones a la nube, aunque pueden ser caras, complejas, al final lo que te ofrecen es escalabilidad y ahorro de coste. Y yo por añadir una cosa más, hay una cosa que ha dicho Natalia que me parece súper importante y que quizá pasó un poco desapercibida, que es también el cambio en la cultura. Cambio en la cultura de organización. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces, o nosotros uno de los primeros problemas que nos encontramos es que teníamos unos modelos estupendos que no eran accionables. Entonces, el hecho de montar equipos end-to-end, autónomos, y que en ese equipo estén juntos, desde la gente que te hace los modelos hasta la gente que luego va a tener esa palanca de accionabilidad, y que esa palanca de accionabilidad tienes que tener el poder de poder modificarla, pues eso es fundamental. El que los modelos, la gente que hace modelos o la gente que hace casos de uso y que está en las tripas, esté trabajando mano a mano con la persona que va a realizar la campaña, fundamental. Y que tenga esa persona que va a realizar la campaña la capacidad de hacer modificaciones en función de los modelos. De nada sirve hacer un modelo de predicción de las llamadas que va a tener tu call center, por ejemplo, si tu contrato con la persona con el call center no puedes dimensionar de una manera ágil, sino que siempre vas a tener a 1000 personas. ¿Para qué te sirve predecir si esas 1000 personas son suficientes o no? ¿Para llorar o para darte cuenta que has perdido dinero? Pero para poco más. Entonces, esa accionabilidad es fundamental. Y eso solo se hace haciendo ese cambio cultural en el cual no solo es un cambio cultural, sino también es un cambio organizativo para poner unos equipos que tengan el empowerment o que tengan la capacidad, por hablar en castellano, de poder manejar las diferentes palancas y tener unos resultados coherentes, ¿no? Porque leí un reportaje hace tiempo que espero que haya modificado, que decía que el 85% de los casos de uso no van a producción. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, si se hace un caso de uso, tiene que subir a producción y se tiene que accionar. Caso de uso por caso de uso para predecir algo, eso no vale para nada. Para tener un dato y ponerte a llorar o alegrarte no vale para nada. O sea, el dato se tiene para accionarlo. Y eso necesita que haya un cambio organizativo, que haya un cambio cultural y que todos seamos conscientes de que eso es una palanca y que hay que medirlo y que todos seamos conscientes. Entonces, a mí, esa parte que hemos dicho del cambio cultural me parece fundamental, porque es la parte del iceberg que no se ve, que no es sexy porque no es modelos de redes neuronales profundas con algoritmos maravillosos,
pero que si no se acciona, no funciona. Entonces... Yo, continuando un poquito con el tema que comentas de la organización, desde luego, al menos en BBVA, fue clave la creación de la figura del Head of Data. O sea, no se puede ser Head of Data a tiempo parcial. No se puede. O sea, la gente que se dedica a impulsar el tema de los datos tiene que dedicarse. Nosotros, además en BBVA, la complejidad de ser multinacional y tener grupo y tener países, de alguna manera, nos obligó a pensar cómo nos organizábamos, digamos, para impulsar este cambio, para ser data-driven en toda la organización. Y lo que hicimos fue, bueno, pues un enfoque centralizado y descentralizado a la vez, ¿no? En cada país, en cada área global, tenemos Head of Data, que reportan al Head of Data global, tenemos ingenieros de datos en todos los países y en todas las áreas globales, tenemos científicos de datos en todos los países y en todas las áreas globales, de alguna manera que combinan esa capilaridad para que se produzca la transformación, digamos, en todo el banco. Nosotros, no sé si es comparable, pero BBVA somos 110.000 trabajadores en no sé cuántos países, tenemos, decías, 650 científicos de datos, 2.000 personas trabajando en Data Engineering y por tanto, organizamos de alguna manera pues esa capilaridad, pero a la vez también esa visión estratégica y esa visión tecnológica y demás, o es complejo, ¿no? Entonces, esa combinación de visión y ejecución centralizada y a la vez distribuida, para mí es clave, ¿no? Perdona. No, sí, no, yo que, como preguntabas por retos, parece claro, evidente que uno de los retos es el cambio cultural y el organizativo, ¿no? El que interiorice cada uno dentro de su lugar en la organización cómo debe trabajar con los datos, ¿no? Porque no todo el mundo va a ser científico de datos, pero sí todo el mundo tiene que entender los datos que necesita para el ejercicio de su actividad. Y eso es, o sea, yo siempre hago un símil, y es que el nuevo lenguaje de las compañías son los datos. Cada uno en su negocio tiene que entender qué datos son los que mueven su negocio y qué preguntas tiene que hacerle a sus datos. Eso no es baladí, o sea, eso hay que trabajarlo, es un cambio cultural. Y ese es un gran reto. Y otro reto es la tecnología. Comentabas, Ana, que no hay tecnología buena ni mala. No, lo que hay es mucha, hay muchísima tecnología, cada vez más, y cada vez cambia más rápido. Entonces, yo creo que hay un reto muy importante para las compañías, y es adoptar la tecnología al ritmo al que ésta evoluciona y no perderte, tener claro cuál es la tecnología adecuada para cada caso de uso, porque no toda vale, tú lo comentabas, hay una tecnología, hay una herramienta para cada caso de negocio, para cada caso de uso, y no todas son transversales y valen para todo. Pues tener la capacidad para seleccionar la tecnología adecuada, para adaptarla en el tiempo récord que hay que adoptarla para que no se nos quede obsoleta antes de tiempo, eso es un reto bastante importante. Y yo creo que el otro reto, que es el de convencer de la necesidad de invertir en datos, requiere que haya una línea continua de divulgación, de difusión, de comunicación, que se hable de datos en las compañías, que haya foros, que haya comunidades de datos donde la gente comparta casos de éxito, que haya boca a boca. Yo creo que esa comunicación dentro de las organizaciones tiene que hacer ese papel de, bueno, que es un tema de actualidad y es un tema en el que hay que trabajar. Me encanta que estemos hablando ya de cultura y que hemos dejado de hablar de tecnología como un reto de cómo subimos a la nube, ¿no? O cómo gestionamos este volumen de datos. Hay todavía retos tecnológicos, algunos de nosotros todavía estamos subiendo a la nube, creo, y hay retos de governance. Cuando os enfrentáis a un proyecto de un cliente nuevo, ¿qué peso tiene esto de la tecnología ya? Es un tema que ya hemos resuelto y es, como dice Natalia, elegir la tecnología adecuada para el problema en cuestión.
¿Y qué hay que tener en cuenta o qué tiene que pensar la compañía a nivel de governance? ¿En qué le implica en su estrategia un buen governance de sus datos? Yo creo que cambia. Primero porque te permite tener esa estrategia, ¿no? Hemos hablado que hay que empezar por tener esa visión, ¿no? que quieres hacer. Entonces el gobierno del dato es lo que te da esas herramientas que luego te permiten desarrollar y hacer todo lo demás que estábamos diciendo, ¿no? Hemos hablado del cambio cultural, de la adopción. Nosotros a ese respecto decimos que hay dos mecanismos, ¿no? de adopción. Está el command and control, que eso es cuando llega alguien con suficiente sponsorship y dice, pues esto se hace, eso tiene la vida que tiene. Sponsorship, ¿no? Sí, sponsorship. Tiene la vida del sponsor, a veces, ¿no? Sí. Pero luego también hablamos de cómo hacer esto de manera colaborativa, que es más en lo que nosotros trabajamos, ¿no? Cómo co-creamos, ¿no? Cómo co-creas con los distintos departamentos, lo que tú decías, Natalia, ¿no? de conseguir que se respire el dato. A veces hablando directamente del dato, pero otras veces hablando, ¿no? del caso de uso, que sí, que lleva datos. Pues claro, si todo lleva datos en la vida, pero es el normalizar todas esas cosas. Entonces yo creo que la clave está en realizar esa co-creación y que no sea solo de unos cuantos o del departamento del dato, sino que ya sea un tema corporativo. Cuando consigues permear hasta ese punto es cuando consigues hacer el cambio. Entonces, esto en concreto, cuando hablamos del gobierno del dato, y seguro que Tom tiene mucho más que decir sobre el gobierno del dato, bueno. Pero esto en concreto, cuando hablamos del gobierno del dato, pues no es distinto, porque todo empieza pues, por disponibilizar el dato, ¿no? Sí. Bueno, yo iba a mencionar algo, cuando estabas hablando tú, es muy interesante. Nosotros hablamos de una cosa que es el círculo virtuoso de la gestión del data, pero esto estamos ya en el escenario en que ya el iceberg ya lo tenemos. O sea, los datos están disponibles, están bien gobernados y los podemos utilizar. Entonces, ¿y qué? Porque, quiero decir, ahora la organización, ahora tiene que empezar a utilizarlos y tiene que tener una cultura donde se utilizan los datos. Entonces, ¿cómo? Y ahí nosotros hemos dibujado lo que llamamos el círculo virtuoso, que es, hay como 3 roles en realidad, y las personas pueden ocupar más que uno de los roles, pero son 3 roles. O sea, primero es el rol de saber qué preguntarle a los datos. Es lo que decías tú, y esto es una función humana, ¿no? O sea, lo bueno, aquí los robots no los van a sustituir. O sea, a los ejecutivos, las intuiciones que pueden tener valen. Lo que pasa es que hay que validarlos, o sea, me parece bien, o sea, el director general de Carrefour puede estar seguro que hay que meter un Carrefour Market aquí. Y estoy seguro que porque todos mis años me lo dicen. Y muy probablemente tenga razón. Pero el tema es que ya no vale esto. O sea, hay que hacer un poco de investigación. Hay que lanzarle la pregunta a los datos. Oye, ¿tiene sentido meterlo ahí? Luego hay que saber contestar a estas preguntas. Entonces, el primer rol es un rol de negocio. El segundo rol es un rol de data scientist. Es un rol técnico. Hay que saber contestar a la pregunta. Y esto es complicado. Y ahí requiere un rol mucho más técnico. Y luego hay un tercer rol que es, hay que presentar los resultados de la investigación al de negocio. Y muchas veces esto desencadena más preguntas. Entonces, y esto es el data visualization, porque muchas veces los data scientists producen resultados, no suele ser súper fácil de interpretar. Muchas veces es, pues la respuesta a tu pregunta es, depende. Yo qué sé, hay distintas categorías, o sea, entonces hay que saber esto, presentarlo de una forma que sea de consumo útil para el negocio y que pueda lanzar otra pregunta, y ahí el círculo se va siguiendo. Entonces, bueno, son así estos 3 roles que yo creo que se van a ir desarrollando en las organizaciones cada vez más. Sí, pero es fundamental que la persona de negocio, y forma parte del cambio cultural, cada vez sepa más de datos. Sí. Igual que la persona de datos cada vez tiene que saber más de negocio, el problema que solemos tener hoy en día es que el de datos lo acabamos de contratar y luego se nos va a ir en un año porque la rotación es terrible dentro del mercado de datos. Entonces, más vale que aprenda el de negocio de datos, que vaya aprendiendo. Para mí me parece fundamental, porque hay ciertas cosas que el mismo resultado le puede valer o no. O sea, que el resultado que entrega la persona de datos está bien, pero puede que al de negocio no le valga, ¿no? Y luego la otra cosa es, cada vez la persona de negocio, según va avanzando la tecnología, cada vez va a ser más autónoma con esos datos.
pero para que esta persona sea más autónoma con esos datos, los datos que va a recibir tienen que ser cada vez más gobernados y datos de calidad. Porque hoy en día, muchas veces el que trabaja con los datos es el data scientist, data engineer, y si no está muy bien, pues bueno, saben que están fallando y ya está. Pero cuando le llegue este dato a la persona de negocio y la persona de negocio sea realmente autónoma, eso tiene que estar bien sí o sí. Entonces, ahí sí que necesitamos que el dato que le llegue a él ya sea un dato gobernado y de calidad para que sea lo más autónomo posible en esa toma de decisiones, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos tener tendencia a intentar dar los datos cuanto antes a negocio para que tome esa decisión y estamos cometiendo pues, un error muy grande. Permíteme que te diga un ejemplo que es bastante claro. Para nosotros es importante medir el tiempo que tarda el móvil en comunicarse con una antena. Entonces, cuanto menos tiempo tarda el móvil en comunicarse con una antena, pues es mejor. Es mejor. ¿Qué pasa cuando la antena, alguna se nos ha saturado? La antena no pone el tiempo, no rellena ese campo de estoy tardando tanto tiempo en rellenar con el móvil. Como es un campo que está vacío, pues se puede rellenar con un 0, pero un 0 quiere decir que la comunicación entre el móvil y la antena es maravillosa. No tarda ni un milisegundo, con lo cual el dato que llegue a la persona, al usuario, es un dato que ya tiene que estar limpio, tiene que estar asegurado su calidad. Si no venía el dato en origen, tiene que estar relleno con un valor que tenga sentido y eso es fundamental. Entonces, la evolución del gobierno del dato, que ya vemos que es fundamental al día de hoy como parte fundamental de tu estrategia, según va evolucionando el uso del dato, que se va yendo hacia negocio, cada vez va a tener más importancia el gobierno del dato, porque es el gobierno del dato el que le va a dar esa autonomía a negocio para la toma de decisiones. Ricardo, yo por seguir ahondando un pelín en esto, a mí el tema del gobierno del dato me parece un tema clave. De hecho, hubo una época que fui responsable de data governance en BBVA. Y es un tema, desde mi punto de vista, bastante controvertido, en el sentido de que gobernar todos los datos es imposible y muy caro. Con lo cual yo creo que uno de los grandes retos es decidir qué se gobierna y qué no se gobierna, ¿vale? Para eso es inevitable analizar y decir, oye, es que yo puedo tener un dataset muy grande, pero es que los datos relevantes y los datos clave son estos 25. Oye, pues esos 25 hay que gobernarlos. ¿Y qué significa gobernarlos? Que también es fácil decirlo. En nuestro caso, es tener muy claro de dónde se sacan los datos, de las fuentes confiables, de dónde están los datos de verdad originales, y además asegurar, o sea, si queréis, automatizar reglas de calidad que nos permitan asegurar que esos datos están bien. Porque no solamente es una cuestión, como decía Francisco, de si hay un 0 o no hay un 0, también es, oye, igual un día te vienen, si tienes 10.000 antenas, te vienen solo 500. ¿Qué ha pasado con el resto? O sea, hay mucha casuística que se tiene que tener claro hasta dónde gobernar y qué automatizar para estar seguros de que los datos que se empiezan a utilizar son correctos, ¿no? En cualquier caso, yo soy un firme creyente de que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Como os decía, pero soy un firme creyente en que para que de verdad los datos sean buenos y de calidad, se tienen que usar. Sí. Lo que no funciona tampoco, por muchas reglas que pongamos automáticas, es, oye, si hay una serie de datos que se están utilizando a diario, ya el de negocio, el data scientist, el data engineer, todos los que entran en la cadena, ya saben perfectamente que aquí han venido, todos los días me vienen 1 millón de hipotecas y hoy me vienen 100.000. Pues está mal. O me vienen con unos márgenes y hoy se han disparado hacia arriba o hacia abajo. Entonces, es clave el ir dando pasos, ¿no? O sea, tiene que ser como progresivo, ¿no? Que vayamos, por un lado, digamos, asegurando que los datos que empiezan a utilizarse tienen automatizadas las reglas de calidad para de verdad confiar en ellos, pero a la vez, una vez que de verdad se empiezan a utilizar, joder, es el éxito del gobierno, ¿no?
Si no, ya digo, seguro que todas las organizaciones, nosotros también, hemos pegado bandazos de querer gobernar todo, o la mayoría a decir, no, es que esto es inviable, esto es boil the ocean, y es imposible. Tenemos que centrarnos mucho más en los datos realmente importantes y en esos poner foco, ¿no? Permíteme una comparación, ahora que dices eso, porque el síndrome de Diógenes del dato lo hemos tenido todos, sobre todo desde que empiezan a valer baratos el almacenamiento. Pero una cosa que viene fenomenal a las empresas es la migración a la nube, porque la migración a la nube es como la mudanza. Cuando tú haces mudanza de casa, que te das cuenta de que la mitad de las cosas las puedes tirar, pues la migración a la nube es lo mismo, es algo maravilloso que sirve para ver realmente lo que necesitas, lo que no necesitas, y es una cosa que viene fenomenal. Oye, de vez en cuando nos deberíamos de mudar todos de piso y migrar de una nube a otra. Yo siempre digo que los maleteros de los coches, los armarios y los datos cumplen la ley de los gases perfectos. Sí, es decir, ocupan ocupan el todo el espacio, espacio todo lo que disponible. puedas, Todo el espacio disponible. Sí. Cuanto más almacenamiento tienes, más datos guardas. Cuanto más maletero tienes, más maletas echas. Y cuanto más armario tienes, más cosas guardas, ¿no? Con lo cual, estoy completamente de acuerdo que una mudanza de vez en cuando no está mal. Yo, por completar un poco, el gobierno de los datos es una función indispensable en cualquier estrategia de datos. Y quizá el error, y me miro porque yo creo que en nuestro caso fue un error que cometimos al principio, es querer empezar la estrategia de datos por el gobierno de los datos. El gobierno de los datos es una de esas funciones, o sea, una de esas actividades de fondo que no tienen un retorno rápido ni directo. O sea, el gobierno de los datos es una función necesaria, pero no tiene valor hasta que esos datos se implementan, se usan en un caso de uso. Pero al final el gobierno de datos es el que da fiabilidad al dato, porque le dota de una definición unívoca que todo el mundo entiende, que es esa y no es otra en toda la compañía. A través del linaje somos capaces de saber la procedencia de ese dato, qué transformaciones ha sufrido, en qué puntos, dónde y por quién se está consumiendo ese dato, y establecer las reglas de calidad que nos hacen fiarnos de ese dato, porque al final los datos por sí solos no valen. O sea, lo que tenemos que asegurar es que esos datos son de calidad. Es preferible tener pocos bien gobernados y de calidad que muchos datos de dudosa calidad. Entonces, bueno, gobierno del dato es una función indispensable. Lamentablemente, hasta el nombre es feo, porque yo creo que está mal elegido, que debe ser algo además que despierte vocación y no obligación, y si lo hubiéramos enfocado de otra manera, no habría sido el patito feo de toda esta historia, porque es lo menos glamuroso de cuando hablamos de datos. Vamos a pasar a hablar un poquito de futuribles, ¿vale? Vamos a ver si podemos posicionarnos de aquí a unos años, qué es lo que podemos esperar de esto del mundo del dato, de esto del data centricity. Y voy a empezar con Francisco, porque Francisco tiene aparte de ser responsable de inteligencia artificial, lo cual todavía no ha entrado en contexto en esta conversación, pero yo creo que entrará. Tiene una definición que me hace muchísima gracia de lo que para él son los proyectos de datos eficientes, ¿no? Tú formas parte de un nuevo movimiento dentro de... Bueno, somos unos grandes defensores de lo que llamamos el Unglamorous Data Science, que es lo que no tiene glamour. Porque nosotros lo que queremos o lo que intentamos ver es hacer modelos o hacer casos de uso que sean poco glamurosos, pero que tengan retorno y que tengan impacto, ¿no? Para nosotros resulta muy sexy pues hablar de redes neuronales profundas, de redes GAN, no sé qué, y al final pues te das cuenta que para ciertas cosas, con las cosas básicas, pues es suficiente, ¿no? Entonces sí que lo que intentamos es intentar dar la mejor solución técnica que sabemos que funciona a negocio. De estas veces que tienes profesores que te marcan en la vida, tuve un profesor que decía: copiar de un libro es plagio, copiar de 2 es cara dura y copiar de 3 es investigación. Pues a nosotros nos encanta investigar. Gracias a Dios en este mundo siempre tienes pues un Uber que te publica cosas, un Google que te publica cosas, un Amazon. Nosotros cogemos lo que vemos que a ellos ya les funciona,
no hacemos frivolités y eso es lo que usamos, ¿no? Entonces, para nosotros sí que, cuando me dices hablar de futuro, yo sí que creo que hay una parte muy importante de aprender de los demás, en ver lo que realmente funciona, aunque no tenga glamour, y ponerlo en práctica, ¿no? Eso es fundamental, aunque la parte de glamour siempre nos gusta, que un poco de glamour nunca viene mal. Entonces tenemos nuestros proyectos de Federated Learning y cosas así, que son muy glamurosos, pero luego en el día a día sí que lo que intentamos es focalizarnos en lo que sabemos que funciona y que da más retorno. Ricardo, la sostenibilidad ya es parte de la actualidad, no del futuro, que viene cuéntanos un poquito. A ver, nosotros como visualizamos el futuro, lo decía un poquito antes, ¿no? O sea, nosotros invertimos en su momento mucho en digitalización, ¿vale? Y de hecho, yo creo que también una parte exitosa de nuestra estrategia fue el concentrar en el móvil todo, hace ya bastantes años, ¿no? Ahora estamos dando un paso adicional a todo esto, ¿no? Lo que queremos es eso que hemos digitalizado en el móvil y que hemos digitalizado a los clientes, la captación de clientes y tal, digamos, meterle analítica avanzada y en tiempo real. O sea, al final, nosotros lo que visualizamos es un futuro en el que acompañamos a los clientes en sus necesidades, no tanto en lo que le queremos vender, y para eso es clave no solamente saber los productos que tiene, sino cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, no sé, si ha hecho una reclamación, si está enfadado, si ha llamado al contact center y detectamos que está enfadado solo por el tono de voz. O sea, esa visión completa del cliente y tratar de resolver los problemas que tiene más que venderle productos y como digo, y buscando algoritmos en tiempo real, así es como yo visualizo el futuro. Una parte de eso tiene mucho que ver también con la sostenibilidad. Cada vez más, nosotros, está en todo el mundo, los clientes son más sensibles a los temas de sostenibilidad. Nosotros, dentro de esas preocupaciones de los clientes, dentro de ese conocer al cliente, sabemos, hoy por ejemplo les estamos ofreciendo cuál es su huella de carbono, porque sabemos cuánto se gastan en electricidad, cuánto se gastan en gasolina, cuánto tiempo se desplazan, todo eso lo sabemos hoy. Entonces, una parte muy importante también de ese futuro y de ese recomendar a los clientes o anticiparnos y personalizar a los clientes es acompañarles en su transición hacia un mundo más sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que hay un cambio filosófico también. Los bancos tampoco es que tengamos, decíamos antes de entrar, oye, ni las utilities, ni los del gas, ni las telecomunicaciones, ni la industria en general tenemos una muy buena imagen, ¿no? Nosotros vemos el futuro, pues también tratando de cambiar esto, ¿no? Y viendo cómo podemos aportar de verdad a las necesidades de los clientes y a la sociedad, ¿no? Ana, os habéis juntado, BlueTab, IBM Consulting, estáis intentando solucionar el futuro de las empresas. Parece como una unión del data-centric con el client-centric, ¿no? Con una especie de transformación. Cuéntanos un poquito qué es el poderío que se consigue gracias a la unión de estas dos firmas o de estas dos propuestas de valor y cuál es el futuro que prevéis o que ofrecéis a vuestros clientes. Pues mira, BlueTab es una compañía del grupo IBM desde hace 8 meses ya, más o menos. Agosto, sí. Desde agosto, o sea, ya llevamos un tiempo trabajando juntos y yo siempre digo que hemos combinado dos mundos que han estado separados pero que tiene mucho sentido que estén juntos. Entonces, por un lado tenemos una boutique del dato de un equipo, pues ya lo ha dicho Tom antes, ¿no? 1000 personas entre España y Latinoamérica centradas en ingenierías de datos y en la generación de plataformas de datos, en trabajar el gobierno del dato, en trabajar esa estrategia, y luego con IBM, donde ponemos casos de uso adicionales alrededor, pues, de la activación de los datos, ¿no? No hemos hablado de inteligencia artificial, pero podemos hablar, ¿no? Nosotros tenemos un caso común, ¿no? Con ABA, que luego hablamos, bueno, si quieres. Bueno, sí, nosotros trabajamos tanto con BlueTab como IBM, son partners nuestros desde hace mucho tiempo. Eso lo explica todo, ¿no? Con BlueTab pues hemos trabajado mucho en temas de Data Warehouse y con IBM
lo que es más inteligencia artificial utilizando Watson para toda la parte de tratamiento del lenguaje natural. Pues tú imagínate, ¿ves? Client-centric, ¿por qué? Porque todo esto lo hacemos por nuestros clientes, en este caso por Orange, pero cuando juntamos el potencial de estas dos cosas, pues amplificamos mucho más. El potencial que tiene BlueTap es increíble, porque simplemente, ¿no?, todos los ingenieros de datos tienen un potencial brutal que ahora hemos puesto en una corporación y hemos dado acceso, pues, a una estructura internacional con muchos más casos de uso, con muchos más clientes, con muchas más capacidad de desarrollo. Hoy no hemos hablado mucho de talento, pero es verdad que una de las cosas, ¿no?, que tenemos más complicados todos los que trabajamos en el área de datos es no solo ser capaz de generar esas personas que son capaces de hacer todo esto que hemos venido hablando, sino de retenerlas y que se queden con nosotros. Bueno, pues nosotros, que somos una organización de consultoría y por tanto muy centrada en el talento, pues cuando juntas todo el potencial de BlueTap con todo lo que es IBM y todo el poder nacional e internacional que tenemos, pues es cuando generas, pues, carreras más interesantes y cuando generas, pues, esa posibilidad de hacer cosas todavía más de principio a fin para nuestros clientes y todavía mejores. Así que mezclamos dos mundos, pero lo mezclamos además que estamos enganchando bien, ¿no? Sí. Fenómeno, fenómeno. Pues muchísimas gracias, Ana. Natalia, la energía está sobre la mesa ahora mismo para todo el mundo. Estamos todos súper preocupados con el mundo de la energía. ¿Qué prevés que vas a poder aportar desde el mundo del data a que la energía para todos sea algo más accesible y optimizada? Bueno, pues utilizando la tecnología de inteligencia artificial, de modelos analíticos predictivos, yo creo que seremos capaces de predecir con mayor fiabilidad la demanda, de predecir otros agentes externos a lo que es la propia generación, gestión y distribución de las energías, que son efectos geopolíticos y de climáticos que tienen efecto directo sobre la demanda y el consumo de energías, y con esos modelos predictivos podremos tener también modelos prescriptivos de acciones en base a esas predicciones mejor planteadas, ¿no?, en base a una información más fiable. De cualquier manera, yo, cuando hablamos de futuro, nunca sé a qué futuro nos referimos, porque el futuro nunca llegas al futuro, siempre estás en constante cambio y cada vez más. O sea, yo preveo muchos cambios en los modelos de negocio, en los modelos de relación con los clientes. La regulación es que es constante. La regulación en materia de protección de datos, que no lo hemos hablado y es fundamental. Hay muchas cosas que se limitan en el uso. Hay tecnología disponible que está disponible, pero no podemos usarla porque incumple. O sea, al final hay muchísimas cosas en este entorno que van a hacer que ese futuro, en nuestra estrategia, tengamos que ir adecuándola, porque los objetivos que hoy nos hemos fijado seguramente dentro de poco tiempo habrá que redefinirlos porque serán otros. El melón de la regulación es un melón muy grande. Sí, es otro debate. Yo creo. Y luego es una cosa seria a nivel estratégico como continente. Es algo que hay que tomarse en serio, porque hay otros países que no tienen estas restricciones de regulación y van a desarrollar productos mucho mejores que nosotros, porque realmente tienen esos datos. Entonces, es un tema, la regulación, que puede tener un impacto negativo en la economía europea y una dependencia de Estados Unidos y de China, sobre todo de China ahora, que va creciendo como la espuma y que tiene la regulación para lo que les interesa, hacer una regulación muy orientada a su estrategia como país, que puede tener un gran impacto, y encontrarnos nosotros que somos incapaces de tener ciertas soluciones porque no tenemos los datos y gente de otros países sí. Estuve charlando con un grupo investigador de una universidad española que me decía que entrenaban sus algoritmos de inteligencia artificial para la detección de neumonías con radiografías chinas.
porque aquí en España tener datos sanitarios de una persona es realmente complicado. Y bueno, si nosotros mismos estamos entrenando con datos chinos, pues evidentemente llegarán una empresa china que lo habrá entrenado con todos sus datos y serán mejores que nosotros. Y muchos datos. Pues y muchos datos, y muchos chinos. Claro, la base de datos es muy nutrida. No es ninguna broma, ¿No? Muchos datos No, y es muy verdad. listos. Que es que hay muchos chinos, entonces es una verdadera pena, pero lo creáis o no, ya han pasado más de 60 minutos. Ha sido una conversación tremendamente interesante que para las próximas yo creo que va a haber que trocear. Yo creo que vamos a tener que hacer versiones 2 y 3 de esta conversación. Igual era demasiado amplio querer cubrir los retos y oportunidades de la gestión del dato en una sola conversación. Pero bueno, daros las gracias a los 5 por participar en esta nueva edición de Forbes Talks. Daros las gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Espero que haya sido igual de interesante para vosotros como lo ha sido para mí, igual de instructivo. Hemos hablado de economía local, de economía dentro de empresas, hemos hablado de macroeconomía y los impactos que puede tener la data en todo ello. Evidentemente, aquellas empresas que no estéis ya involucrados en un proceso de estrategia de datos, estáis llegando tarde. Y desearos toda la suerte del mundo a todos los que os estáis enfrentando a una estrategia a día de hoy. Ya estáis viendo que el retorno está ahí y no está muy lejos, o sea que seguir remando que llegamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y nos Muchas vemos gracias. en la siguiente edición de Forbes Talks.